buenas noches. Esta noche me acompaña Sergio, Diego y Álvaro. Comenzamos con la editorial La Luna, 50 años después. Ayer se cumplieron 50 años de aquel pequeño paso para el hombre que se convirtió en un gran paso para la humanidad. Las palabras de Armstrong fueron el resumen simbólico de una gesta desconocida que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo. Ir más allá del planeta Tierra fue, en julio del 69, algo inaudito, una auténtica aventura, que se calcula que costó 25 millones de dólares en la época. La llegada a la Luna de Apolo 11 fue seguida por televisión por millones de personas y generó una expectación nunca vista. La carrera espacial fue una competición política y militar entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, en plena Guerra Fría. Los primeros avances soviéticos del 57, los satélites Sputnik y el primer vuelo tripulado al espacio a cargo de Yuri Gagarin, aumentaron el miedo y el orgullo estadounidense, hasta el punto que, en una de sus primeras intervenciones, el presidente Kennedy prometió enviar un hombre a la Luna antes de acabar la década. Y así fue, en buena parte gracias a los conocimientos de ingenieros alemanes reclutados de entre las filas nazis. Hoy vuelve a estar sobre la mesa la voluntad de volver a la Luna e incluso de ir más allá. Y sigue siendo una carrera con un gran componente de orgullo patriótico y del deseo de demostrar la supremacía tecnológica e industrial. En este nuevo reto, los oponentes son Estados Unidos y China. China es el primer país que ha lunizado en la cara oscura de la Luna y pretende establecer en ella una base fija. Donald Trump ha anunciado el programa Artemisa, el primero en llevar una mujer a la Luna en el 2024. Estamos viviendo una nueva competición con inciertos resultados, en los que sobre todo se trata de dilucidar, como hace 50 años, quién manda en la Tierra. Bueno, damos comienzo. ¿Queréis algo que añadir respecto a esto? Me parece muy interesante lo que has comentado, porque además muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de todo lo que podemos conseguir los humanos si nos unimos y apostamos por la ciencia y la investigación. Yo creo que en los últimos tiempos, no sé si estáis de acuerdo, casi visibilizamos más en los propios medios de comunicación todo lo malo que nos pasa, las guerras, las hambrunas, que hay que informar sin duda de ello, pero parece que sea lo único, incluso también la poca inversión en ciencia en este caso. Pero bueno, desde luego llegar a la Luna fue un hito y de alguna forma demostró el poder que tenemos los países, ¿no?, para, como digo, hacer conquistas importantes, con todo lo que eso conlleva también aquí en la Tierra, ¿no?, para evidentemente saber mucho más de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces yo espero que se siga apostando por ello, y me gustaría, como europeo, que bueno, nuestro continente también invirtiera mucho más y no estuviéramos permanentemente pendientes de lo que hace la NASA, lo que hace Estados Unidos. Tengo que añadir que España hace 50 años fue el primer país que estuvo en la red de telecomunicaciones y fue el primero en enterarse de estas palabras. Pues que sigamos por ahí como país. Así que bueno, algo hizo. ¿Algo que añadir, chicos, o paso el tema? Es muy importante lo que ha comentado Sergio. Yo creo que dos países que son rivales económicamente y políticamente, como son Estados Unidos y China, puedan unirse y puedan llegar a grandes hitos, como hemos hecho también, como se han hecho también durante la Guerra Fría, que es un enfrentamiento bastante no cruento, pero bastante marcado en la historia de la humanidad. Y que durante la Guerra Fría se haya podido llegar a la Luna, se hayan podido establecer los primeros satélites, y que ahora también, aunque tengamos menos enfrentamiento entre estas dos superpotencias, se pueda llegar a estos acuerdos. Yo creo que es muy importante para la historia de la humanidad, y cabe destacar que los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad en poner esto sobre la mesa y poner estas buenas noticias, pues cuando tocan. Pero hablar sobre... Es que precisamente, como has mencionado la Guerra Fría, podemos hablar que estamos en un periodo muy parecido de Guerra Fría. Estamos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y entonces vuelve a ser prácticamente el mismo tema, llegar a la Luna. ¿Cuál de los dos va a volver a hacerlo antes? El que llegue antes se llevará otra vez la hegemonía cultural y vuelve a ser un tema de nacionalismo. Así que no es realmente un gran avance para la astrofísica ni para la astronomía, sino que se vuelve a convertir la carrera espacial en un elemento más de la guerra entre dos países. Bueno, el primer tema que vamos a tratar esta noche es Teruel, que nos afecta a todos. Y es que Teruel se ha convertido en la única capital sin tren este verano, tras el corte de la línea Zaragoza-Valencia. Las obras en la vía aíslan por ferrocarril a la ciudad cuando más turismo recibe, sin un tren en 140 kilómetros a la redonda. Así va a estar la capital turolense todo el verano, debido al corte, por obras de rehabilitación, de la única línea que le conecta con el resto del mundo, la que une Zaragoza y Valencia. El precedente del corte de vía, que desde el pasado 9 de julio y hasta el 4 de octubre sufre Teruel, se encuentra en el propio Teruel en 2007, cuando ya se interrumpió el tráfico cuando el verano
para convertir la línea en un corredor de alta velocidad, solo que el objetivo no se cumplió porque un tramo se quedó sin remodelar. ¿Qué opináis? Bueno, esto es, yo creo, a lo que nos tiene acostumbrado Renfe y sobre todo en Aragón. O sea, podemos contar con las líneas de Teruel, bueno, la línea de Teruel porque no hay más líneas. Las otras líneas convencionales, que tenemos unas frecuencias que dan un poco de risa, y bueno, el trenecito chuchu de Casetas a Zaragoza, que se llama Cercanías de Zaragoza. Renfe, en general es así, sobre todo en Aragón, y vaya, que cortar una línea que conecta una capital con el resto de capitales de Aragón y conecta Zaragoza con Valencia, que son dos ciudades muy importantes de España, es un despropósito, y sobre todo la solución que nos ha ofrecido Renfe de un autobús que pasa por todos los pueblos, que es más caro y cuesta más tiempo de pasar en todos los pueblos que el propio autobús que se hace desde la compañía Jiménez de Zaragoza a Teruel, pues en fin, sin comentarios. Yo quería comentar por un lado lo que son las obras como tal y luego el proyecto o lo que se debería hacer en esta línea sobre las obras. Por un lado entiendo que evidentemente siempre que hay que hacer obras pues tiene afecciones sobre la gente, sobre las personas. Entonces este es un caso más evidentemente de una gran obra de infraestructura, en este caso de regeneración de la línea, una regeneración que luego hablamos si queréis bastante limitada como comentaba mi compañero, pero bueno, siempre que hay obras evidentemente pues afecta a gente. Lo que pasa es que como bien decías, Renfe nos tiene acostumbrados a dar unas alternativas bastante precarias. Me viene a la cabeza con el tema de Teruel, la ciudad de Granada acaba de estrenar la línea de alta velocidad, además una línea de alta velocidad que es más tren rápido que AVE, eso ya nos meteremos si es posible en otro momento, y que se estuvo durante no meses, sino creo que años, absolutamente desconectada del resto de España. O sea, la única posibilidad era o bien carretera, también con unas líneas de autobuses que habría que ver si eran buenas, o bien la conexión con avión, principalmente con Madrid. Entonces, el tren desaparecía de Granada absolutamente cuando era un transporte que necesitaban los granadinos y que evidentemente vertebraba el territorio. Entonces, como digo, es otro ejemplo. Teruel no es tan importante como Granada, pero sin duda hay ciudadanos allí que necesitan ese servicio y que deben verlo satisfecho. Por tanto, cabría preguntarse si el modelo que está siguiendo Renfe con el tema de los ferrocarriles regionales es el adecuado. Yo creo que no. Es bueno apostar por AVE, yo lo defiendo. Creo que es muy importante que los ciudadanos estemos cada día más cerca entre nosotros y también que se abarate el precio del AVE, porque sigue siendo demasiado caro. Pero también hay evidentemente que apostar por trenes regionales y por trenes de cercanías que no sean casi como una especie de metro, pero que no da más de sí, porque la mayor parte del mismo es un túnel de Zaragoza que aprovecharon en cercanías de aquí de la ciudad, y que sea evidentemente un transporte que, como digo, conecte y consiga pues que se genere no solo una relación social, sino también se genere economía y enriquecimiento mutuo. Sobre las obras que se van a aprobar, es cierto que la inversión que se aprueba ahora, más que nada para las limitaciones temporales de velocidad, que tiene narices que eso estuviera así, van a ser aproximadamente 50 millones, pero el plan director como tal son 380 millones. Lo que busca es la electrificación de la línea, que parece mentira que en el siglo XXI no esté ni siquiera electrificada y tenga los famosos tamagotchis, que son unos trenes absolutamente vergonzosos para ser una línea que conecte la quinta ciudad y la tercera de España, con Teruel en medio. Entonces, vale, está muy bien la electrificación, reduciremos el tiempo seguramente, pero se tiene que apostar, no sé si ya por AVE, que yo creo que tampoco, igual nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, pero sí por una línea doble electrificada que pueda tener unos trenes de media distancia, unos Alvia, que puedan conectar de una forma adecuada pues Aragón y la Comunidad Valenciana, ¿no?, en este caso. Pero es que aquí ya no se reduce siquiera a Aragón, es el modelo que tiene Renfe de ferrocarriles, que es claramente centralizado en torno a Madrid y que yo desde aquí, para irme a Santander, tenga que pasar directamente por Madrid, es que es ridículo. Es que tenemos una vertebración territorial muy marcada por el centralismo y es que ni siquiera con las comunidades autónomas hemos conseguido arreglar eso, y entonces pues habría que exigir precisamente que las comunidades autónomas adquirieran pronto, o lo más pronto posible, las competencias de ferrocarriles, como puede pasar en Cataluña o en País Vasco, y intentar resucitarlo desde ahí, intentar que el tren sea una herramienta viable más allá de los polos grandes de Madrid, Barcelona y País Vasco, porque es que aquí no se puede coger el tren, no es una forma viable de llegar a ningún lado.
Además, si puedo añadir, habría que comentar que España es un país en el que gusta el tren y además ha sido un país ferroviario desde que llegó el tren a la península, y que no se podría comentar, como a veces se comenta desde algunos sectores, que es que aquí gustamos otro tipo de transportes. No, es que si no hay tren no vamos a coger el tren, es que si el tren es caro no vamos a coger el tren caro, lógicamente, pero si ponemos tren y vertebramos realmente el territorio, es lógico que la gente posiblemente va a salir de las autovías, de las carreteras, sobre todo algunas que son muy peligrosas, y van a coger el tren, y es que el problema no es el modelo de transporte, sino que hay que ponerlo adecuadamente. Ha habido que esperar hasta 2019 para que verdaderamente haya planes ferroviarios que se salgan de lo puramente madrileño, de lo puramente centralista, como el corredor mediterráneo del que ahora se habla más, un corredor que va de Madrid, de Barcelona a Murcia. Bueno, pues ya se sale de lo que es Madrid, pero claro, tendría que haber corredores transversales que de alguna forma evitaran, ¿no?, como bien comentaba aquí Álvaro, el compañero, que tuviéramos que pasar permanentemente por Madrid para todo. Es que es una estupidez enorme, ¿no? De todas formas, yo creo que también hay que abandonar un poco el victimismo. Y si algo no pasa, si algo no surge de unas instituciones, es porque los ciudadanos no lo reclaman lo suficiente, en cierta manera. En Cataluña tenemos las competencias propias de ferrocarriles y también Renfe, que también opera en toda Cataluña. En el País Vasco igual, la red de Renfe, pues la verdad es que es un poco discreta, pero sí que el gobierno vasco actúa desde su propia empresa de ferrocarriles, como puede pasar también en todas las demás comunidades en las que hay como en Valencia, con los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Y en Aragón pues no hemos tenido ese empuje, ese impulso para reclamar a Madrid competencias, para reclamar a Madrid más servicios, porque es que no es posible que una comunidad tenga 5 líneas de tren y vayan todas mal. Sí, es que no el Canfranero es otro ejemplo. Bueno, el Canfranero ya es una prolongación de la línea de Teruel. Eso es increíble. ¿Sí? Pues eso es algo que tenemos que mirar desde la sociedad. Si la sociedad quiere algo, pues hay que luchar por ello. Y el corredor mediterráneo no se habría logrado si catalanes y valencianos y murcianos no hubieran luchado por ello. Pues yo creo que también es hora de abandonar un poco el victimismo. Y yo creo que hay que destacar además, por centralizar en Teruel, que hablamos mucho siempre de Madrid, y es que es cierto que es la capital, pero hay que hablar de que Teruel, en concreto de la plataforma Teruel Existe y otras plataformas adheridas, han estado luchando en la calle día a día, y además incluso han salido en el ámbito nacional bastante, cuando Teruel parece que no sale nunca. Entonces ese empuje y ese ímpetu que tienen los turolenses, que yo creo que deberíamos tener todas las provincias, porque sería la manera de construir una mejor España, bueno, también hay que agradecerlo y hay que admirarlo, porque creo que están haciendo mucho para ser tan pocas personas y ser tan poco escuchadas, ¿no? ¿Algo por añadir? No. Pues pasamos al siguiente tema. Y es que no podemos no mencionar el caso de Borja, condenado a 2 años de cárcel y 180.000 euros de multa por homicidio imprudente tras salvar a una mujer que estaba siendo pateada en la cabeza por unos ladrones. El joven se encontraba en una situación límite y no pudo mirar para otro lado. La mala suerte hizo que en su acto heroico una persona falleciera. Casi 5 años después de lo ocurrido, Borja afirma que no se arrepiente de nada, pero quizá lo hubiera hecho de otra forma. Este caso resucita un debate en la actualidad sobre si la justicia hizo lo correcto o quizá debería haber sido más benevolente y atenuar el delito por las circunstancias. ¿Quién quiere comenzar? Ya empecé yo. Que, bueno, es que al fin y al cabo ha matado a un hombre. No podemos negar que es que se trata de un caso de homicidio imprudente de manual. Ha sido intentando hacer una buena obra que en realidad tampoco era estrictamente necesaria, siendo que precisamente para hablar de autodefensa tenemos que hablar de 2 puntos, de que tiene que ser la propia persona que está siendo agredida la que se defienda, por eso autodefensa y no defensa ciudadana, y que tiene que ser compensatoria y en el momento del delito. Es decir, no puede ser cuando está huyendo después de haber realizado el delito, ni simplemente porque te hayan robado un bolso puedas pegarle un tiro en la cabeza. Entonces estamos llevando un asunto que sí puede considerarse injusto en el sentido de que igual es una pena demasiado grande, y yo precisamente soy totalmente en contra del sistema penitenciario que tenemos en España en la actualidad, pero no podemos negar que ha matado a un hombre y tiene que al menos reflexionar sobre lo que ha hecho. No te puedes no arrepentir de quitar una vida. Es que me parece totalmente inhumano ese comentario de no me arrepiento de lo que he hecho. No te arrepientes de haber matado. Se escuda en que salvó la vida a la señora, entonces. Bueno, pero la señora no estaba en ningún momento en peligro de muerte. El hombre estaba huyendo con el bolso. Entonces increíble.
Bueno, antes de hablar en concreto del caso, sí que me gustaría comentar que me preocupa bastante la cierta tribalización que está habiendo en los últimos tiempos con respecto a causas como esta. Vamos a ver, la justicia puede funcionar mejor o peor, yo creo que evidentemente tiene defectos, pero creo que también a la vez funciona mejor de lo que muchos pensamos, es una opinión muy personal, pero es cierto que funcione mejor o funcione peor si la justicia está es por algo, y evidentemente tienen que ser los profesionales de la justicia, sean abogados o jueces, sean mejores o peores, como todos nosotros, los que elijan, porque si no esto se convertiría en una especie de Estado sin ley, ¿no? Y eso tampoco puede ser. Y digo que me preocupa la tribalización porque es que un caso como este en concreto, y hay otros, que sea la sociedad la que de alguna forma asuma lo que está bien y lo que está mal, y no los tribunales, y además en un caso como comentaba Álvaro, que me parece tan palmario, es preocupante, y evidentemente entrando en este caso en protagonismo una fuerza como Vox, que yo nada más leer la noticia ya me podía imaginar por dónde iban los tiros, ¿no? Con respecto al caso, yo creo como Álvaro que evidentemente, a ver, tiene que decir la justicia sin duda, ya lo está haciendo, pero a mí me parece que siempre va a prevalecer el hecho de que tú asesines a alguien, por mucho que sea por imprudencia, a el hecho de que una persona pueda verse atacada o pueda verse sin el bolso, que en este caso no una mujer, en ese momento. Evidentemente que es lamentable que ocurran delitos de este tipo, siempre va a haber ladrones y también tienen que ser perseguidos, por algo está la justicia, pero es que un asesinato siempre va a ser un asesinato por mucho que no quisieras, menos mal que no quería, ¿no? De todas formas, porque eso de no me arrepiento, pues hombre, yo si asesinara a alguien, por mucho que fuera por imprudencia, me estaría arrepintiendo el primer día, si tengo un poquito de sentimientos y conozco un poco lo que es la humanidad, ¿no? Y ya centrándome rápidamente en el caso de Vox, digo que no me sorprende porque Vox siempre va para este tipo de causas, no son causas en las que puede controlar muchísimo al pueblo, puede controlar muchísimo a la sociedad, puede inmiscuirse, no puede de alguna forma hacer que su veneno, porque es un veneno, entre y de alguna forma vuelva un poquito más fascista a la sociedad, porque eso es fascismo también, no es el control permanente de todo, porque lo digo yo, y eso les viene muy bien. Ellos han recaudado dinero, tienen todo el derecho a hacerlo como formación o fundación anónima, ¿vale? Pero a mí me hace muchísima gracia que esta persona haya terminado aceptándolo. Al principio dijo que le parecía que era politizar su caso, digo, mira, menos mal, tiene dos dedos de frente. Ya hemos visto al final... Es politizarlo en fin, hasta que yo tengo que pagar menos. Claro, Es que son dos si cosas, eres de ¿no? 280.000 euros... Pero es verdad que al final, por la presión, o así de claro, porque le ha venido muy bien, como dices tú, pues ha terminado aceptando. Me parece vergonzoso, porque es una forma tremenda de politización y además marca un hito, habrá habido otros, pero marca un hito de alguna forma de tergiversación de las cosas, ¿no? Vox, si algo ha venido a la política, afortunadamente tiene menos poder del que quisiera, pero si algo ha venido a la política es a enfangar, ha venido a eso, no va a poder hacer demasiado, no va a poder aprobar proposiciones de ley, afortunadamente, por ejemplo, en el Congreso, aunque sí que mande más en autonomías o en ayuntamientos, pero sí que va a poder plantear casos como este, en el que la sociedad empiece a dudar de sus instituciones y de alguna forma empiece a defender sus posicionamientos, que son, desde mi punto de vista, claramente fascistas. Otra cosa es que ellos sean o no fascistas, bueno, si son democráticos lo ha dicho la ley, pero desde luego sus posicionamientos muchas veces lo son, y siento decirlo así, igual hay gente que se exalta, pero es la realidad, porque ellos no dejan de defender la ley que digo yo y punto, ¿no? Y todo lo que digas tú me da absolutamente igual, porque yo soy Vox y yo mando y vale. Pues en este caso es muy, muy evidente que están aprovechando eso. Pues fíjate que me acabo de enterar de que ha aceptado el dinero. Sí. O sea, yo cuando he leído esta mañana la noticia... Ya aún creía en la humanidad, fíjate. Exactamente. Digo, ¿se arrepentirá? Sí. No sé. He visto al principio que sí que no había aceptado el dinero. He leído eso en alguna parte. Ah, pero es que ahora sí que lo ha aceptado. Eso es lo realmente grave del caso. O sea, si tú te arrepientes de haber cometido que puede haber sido imprudente, puede haber sido un accidente, pero por ello te arrepientes. Además de que hay accidentes y accidentes. Exactamente, también hay una graduación de accidentes, pero bueno. Básicamente lo mató de una paliza. Es que no es un accidente de un mal golpe, es que fue una las dos paliza. cosas que ha venido a hacer Vox. Ha venido a reabrir debates que estaban muy cerrados, porque no creo que hubiera nadie que estuviera en contra del Código Penal como lo tenemos ahora. Y si estaba en contra estaría en otras Exacto, cosas, no en estaría esto. en otras cosas, no en el término en el que la autodefensa es autodefensa y el homicidio imprudente es homicidio imprudente. Hace 5 años nadie, aparte de una minoría, había puesto en duda
esta decisión judicial o este proceso Es porque están judicial? dejando al chico, a Borja, como una víctima de la Sí, situación. sí, la victimización es muy fácil, siempre. Entonces la gente empatiza con él más que con el asesinado, Que vaya, de el todas fallecido. formas me parece muy interesante el matiz que has dado, porque tampoco he podido leer tanta información aún, de que es una paliza, porque a mí me hace gracia leer en ciertos medios, es que le pegó unos cuantos puñetazos. Bueno, ya Hombre, estoy, unos como cuantos dicen los puñetazos. Si lees precisamente las noticias que salieron hace 5 años, Claro, que lo es que publicó fíjate, El Sol, hace tiempo, además. En el propio medio salía, primero, no ponían a Borja como un héroe, sino que Es lo que además la ponían palabra héroe me como preocupa. un portero de discoteca que andaba con 2 mujeres Sí. y se había encontrado el cuadro y había perseguido al ladrón. Ajá. Y aparte que le había propinado una paliza. Y en noticias leídas por mí esta mañana lo ponían como víctima, como un Bueno, es que el joven lenguaje- generoso, Por eso digo bueno, también, buen y estamos niño. entre personas comunicadoras, creo que estaréis de acuerdo, es muy importante en este caso el valor de informar, y de informar bien, porque no es lo mismo decir varios puñetazos, que hay gente, porque la gente traduce rápido, ¿qué puede decir unos sopapos? No, unos sopapos... Un mal golpe, un mal golpe. Los Un mal podemos, golpe, se cae al los suelo, podemos se dar abre la cualquiera, cabeza ay y ya lo que te he está. hecho, ay qué horror, pero si es una paliza, es una paliza, una Y en paliza las la noticias que no se puede hacen defender. mucho énfasis en que el fallecido, que si era un delincuente, que se había dejado de lado a Sí, sus sí. hijas, que si el dinero es para Esto me sus recuerda a un hijas, titular que vi de una noticia hace una semana o menospreciando a algo la víctima. así. Un titular que vi de un joven de 28 años que mataba a una mujer de 18. Sí. Al fin y al cabo todo es lenguaje de los medios de comunicación y cómo queremos dar la noticia y cómo queremos expresar y las ideas que se transmiten desde esa perspectiva. Es igual que la gente no muere, la gente la asesinan. Exactamente. Entonces informar de la forma correcta pues también hace que nos concienciemos más de lo que pasa en el Lo mundo, que es ¿no? presunto es el agresor, no el delito. El delito, si llega a ser tramitado como tal, es una realidad. No Claro. podemos llegar... Además, en este caso un delito menor, porque evidentemente va a defender un delito, está robando, de acuerdo, o está intentando robar, es un delito. Pero un delito menor se convierte en un delito más que mayor. Por tanto, el protagonista empieza a ser la otra persona, la que defiende a la mujer. Me hace gracia que cierta prensa lo lea como lo lee, ¿no? O sea, aquí está claro quién es el asesino. Porque además Correcto. eso no pasa nada por decirlo, es que está claro. Otra cosa es que sea por imprudencia. Pero por favor, no puedo comprender cómo alguien se puede poner de parte de... Pues de alguien muchísima gente. que comete un Muchísima delito gente. que además es uno de los máximos delitos que se pueden cometer, Hay ¿no? que defender la proporcionalidad. Si te pegan una bofetada, tú no puedes responder metiendo 2 tiros. Es decir, esto es una posición que es indefendible. En mi perspectiva yo creo que es indefendible. Pero mira, aquí tenemos una formación política que está sacando rédito político de ello y está intentando, ahora que se le va un poco ya el protagonismo, que han pasado las elecciones y ya parece que no se habla tanto de ello, pues mira, otra vez lo tenemos sobre la mesa y otra vez estamos hablando en los medios de comunicación sobre ella. Sí, y a la vez aprovecha este clima de inestabilidad, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que se nos viene, para hablar sobre la violencia, que es uno de los temas estrella de Vox. Siempre la autodefensa siempre ha sido uno de los temas en los que Vox se ha alzado como el defensor de ese tema. Y hablando sobre la tenencia de armas, modificar el Código Penal precisamente para la autodefensa. Y tenemos que darnos cuenta de que vivimos en una sociedad bastante avanzada en el tema de la violencia y que no podemos volver hacia atrás en este tema, que la violencia en ningún caso está bien. Correcto. Y ni aunque te estén atracando, como mucho puede ser compensatoria, no puede ser más de la que te iban a poder dar. Correcto. Justifican además, esta clase de violencia, pero luego defienden otros casos, como la violencia intrafamiliar, que no es de correcto. género. Y además, como tenemos, pues como digo, cierta parte de los medios de comunicación de este país que son especialmente irresponsables, cabría recordar, y en la línea de lo que decía Álvaro, que somos uno de los países más seguros de Europa, incluso uno de los más seguros del mundo, y que evidentemente delitos siempre va a haber, delitos de sangre también va a haber robos, va a haber de todo porque es un país grande y evidentemente somos muchas personas, no todas vamos a ser buenas, pero es cierto que es uno de los más seguros y Vox exactamente lo que intenta vender es que hay inseguridad en las calles, que es todo horrible, que nos va a pasar algo, a esta pobre señora mayor que salga un día de casa le van a robar porque está todo lleno de ladrones, le puede pasar. Y de pero no está todo lleno inmigrantes ladrones. malos, Claro, está llena las y luego calles. encima con el añadido de la inmigración que también persiguen. Pues evidentemente hay que tener mucho cuidado porque caldear el ambiente es lo último que nos podemos permitir. Y además nos lo llevan al modelo de Estados Unidos en el que todo el mundo puede tener armas y esto. Ahí no Además, pueden
pasen desgracias ni Más nada. armas tienen, más asesinatos hay. Y tiroteos en escuelas y... Hubiera sido interesante ver este caso si hubiera una tenencia de armas totalmente desinhibida Legal. y totalmente libre en España. ¿Qué hubiera pasado de este caso? Aumentaría la delincuencia Que muchísimo más. No hubiera sido una paliza, hubieran sido 3 tiros. Es que es importante. Además de que estamos poniendo, si os dais cuenta, la luz en las personas que han apoyado esta causa, bueno, no sé si llamarla causa, pero bueno, esta defensa de esta persona, con incluso 500.000 euros, había leído por ahí, recaudados en un crowdfunding, que no me lo podía creer. Oh, no, pero 110.000 es lo que aportaba Vox. No, Pero luego, 110.000 es lo que han conseguido desde la calle. lo que han conseguido desde la calle. No, bueno, no lo aportan desde sus filas, pero vamos, sino mucho que dinero. abrieron un crowdfunding 110.000 euros. Pero una pena de 180.000, Que luego o sea, habían parado el paga crowdfunding. más de la mitad. Correcto, Era- pero la cuestión es que Encima estamos... se llevará dinero por ahí. Correcto, si os estáis dando cuenta, estamos aportando... Dentro de un luz. tiempo lo tendremos en las televisiones dando Sí, declaraciones. posiblemente, pero si os dais cuenta estamos aportando luz sobre toda esa gente, pero no sobre todo el resto del país, que no estamos de acuerdo, que seguro que es más. Estoy seguro de que es más. Pero siempre nos gusta centralizar en esa minoría, o en esa minoría que habla mucho, grita mucho, y luego tenemos un poco la idea, viendo la televisión, sobre todo la televisión, de que toda España es así, y es que no es cierto. Y entonces hay que hacer pedagogía, yo creo, evidentemente. Que en el momento en el que los periodistas de los grandes medios de comunicación, en que todos los tertulianos hablaban de heroísmo y de defensa, Pero vamos a ya ver. ahí habla de una cultura penal ínfima. Es que el heroísmo Mínima. podría llegar a ser hasta que pasó lo que pasó, incluso. Exacto. Pues vale. Es O que he sea- llegado a leer reportajes del chico que si era buen estudiante, que si seguía estudiando Es en que la todo eso no nos cárcel, importa. buen La hijo, verdad, no nos buen importa, hermano, porque lo que ha hecho ahí está. Exacto. ha matado a alguien. Claro, no es te lo que hay. exime en ningún momento. Correcto. ¿Algo más para añadir? Bueno, es que es un poco la misma línea, ¿eh? Salvo que queréis aportar algo más al detalle sobre el caso, yo simplemente es como digo que me preocupa muchísimo que esto empiece a pasar. También es verdad que Claro. como periodistas o como gente de la comunicación nos preocupamos mucho por el lenguaje, pero luego todos los periódicos escriben igual y hacen los mismos titulares. ¿Nos da como miedo, por decir así, llegar a ser como ellos? A ver, Trabajar en una empresa grande que no puedas decidir por ti mismo cómo quieres que sea el titular. yo he trabajado en medios de comunicación y algunos importantes de aquí de Aragón y bueno, pues evidentemente cuando estás dentro te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parecen, porque mucha de la gente que está dentro es buena, son buenos profesionales, son buenos periodistas, el problema es que ciertas circunstancias coyunturales también de muchas maneras te hacen quizá cohibirte o ejercer pues el periodismo de una forma diferente a la que querrías, no mala, sino simplemente menos ambiciosa posiblemente. Y luego ya está, yo creo, el resto de los medios de comunicación que se podrían considerar como tal amarillistas, que todos los países los tienen y que simplemente funcionan así porque les beneficia, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación amarillistas en sí son una parte del periodismo, nos guste más o nos guste menos, son una parte del periodismo. Lo que no podemos hacer es que ese espíritu amarillista se contagie a los diferentes ámbitos diversos del periodismo. Siempre se asocia el amarillismo a la prensa rosa, Pero pero ahora es que también la la prensa prensa política. deportiva, la política, es que está Está plagada. contagiado. Es Y es que se está un... extendiendo por todos los medios generalistas. Es una tendencia no transversal. hablamos de medios amarillistas, sino que tendríamos que hablar de amarillización de la prensa en general. Sí, yo creo que la pedagogía tiene que ser, por un lado, del periodista, por un lado, del periodismo como tal, del sector, pero también del ciudadano medio, porque me hace gracia que muchas veces los periodistas hacen, no tanto como a mí personalmente como ciudadano me gustaría, pero hacen autocrítica, algunos la hacen, pero también te digo que parece que el ciudadano a veces se vaya de rositas, no, todos somos ciudadanos y todos nos podemos ver ante una tesitura como esa. Entonces tú como ciudadano también evidentemente tienes que ser responsable de defender ciertas cosas porque están mal y además generan, como digo, caldos de cultivo muy negativos para todos. Entonces no solo los periodistas que son el canal y que son los que informan y deben estar evidentemente muchísimo más preparados que el ciudadano medio, pero es que el ciudadano medio también tiene que ser una persona culta y cívica, ¿no? Yo creo. Es importante no olvidar que sí, que como dices tú, el periodista también es un ciudadano y un ciudadano, pues es como se comporta. Es decir, tú un periodista puedes tener un oficio que es el periodismo y estás trabajando para una empresa que tiene unos ideales y tiene una manera de trabajar, pero no puedes comprarlo en 100%, es decir, Evidentemente. tú puedes, por tus propios medios, y tú puedes por ti mismo trabajar en esa empresa y cohibirte y tener que tragar lo que haya que tragar hasta un cierto punto, y no te puedes escorar en que justificar que vaya, que no te han dejado, que es así la política de la empresa. Pues no, cada uno tenemos una responsabilidad y cada uno tenemos que saber hasta qué límites podemos llegar. Sí, es que realmente es eso. Pero tampoco podemos echar la culpa al ciudadano medio
y decir nada, es que es el que se tiene que culturizar, ¿no? Es que es nuestra labor como periodistas también creo que es compartido, defender la justicia. Sería justicia. mucho mejor informarse si el ciudadano tuviera más nivel, y lo digo como ciudadano que seguramente tiene que tener más nivel, ¿eh? Porque si a mí, si comparamos sociedades en la propia Europa, Pero pensar en no el todas son ciudadano, iguales. pensar en el ciudadano medio que llega de trabajar cansado, Sí. pone la tele, ve lo primero Estoy de acuerdo, totalmente. que Sí, pilla pero es que y tampoco cosas que se Su indaga. obligación no es el estar Le llama la informado, pero sí atención. que es la nuestra el informar de manera justa Y y de correcta. manera apropiada. Son los propios medios los que alimentan eso, sin duda. A mí me hace gracia, por ejemplo, y hay incluso periodistas famosos, algunos muy renombrados y sobre todo de cierto periodismo que yo califico de basura muchas veces, que han dicho, bueno, es que es lo que la gente quiere. Perdona, no es que sea lo que la gente quiere, es lo que se ha alimentado durante años. Es que es lo que le das a la Ahora que gente hay y ahora que incluso sabes está pues, lo acostumbrado. repiten. El caso de Alcácer, donde venía todo en la parte de corazón, la cobertura que se hizo de ese caso tan tremendo, tan dramático, de asesinato múltiple, no creo que ningún periodista que se vendió de alguna forma a eso pueda luego salir diciendo que era adecuado lo que estaba haciendo. No. Pero Es con como- lo de Alcácer está ocurriendo con todos los casos graves que está Claro, ocurriendo. es que El de ayer Julen empezó. con el pozo Correcto, fue horrible lo que correcto. vimos en la ¿Tenemos que estar televisión. 24 horas viendo un pozo? O viendo el lugar... O viendo cómo los Transmisión padres en lo directo pasan de mal. cómo iban a sacar el con pozo, fue ciertas increíble. periodistas, y digo Minuto periodistas a mujeres minuto. porque hay algunas en concreto que les encanta, Sí. que Sí. estaban plenamente volcadas, única y exclusivamente, no había otro tema, en si excavamos o no un túnel, por favor. Y las reacciones de los Ya- padres, ya en no es estar solo ahí Julen, atentos. tendríamos que analizar la situación de las tertulias actuales del mediodía y de las mañanas y cómo se han convertido en caldo de cultivo para todo tipo de sensacionalismos. Solo no se ha contagiado la radio, fíjate, pero también la radio no da para tanto, yo creo. Bueno, sorprendería O, porque bueno, ciertos programas Es que liberales. las imágenes dan para es la mucho. magia de la imagen. La imagen claro, que te los trae vídeos, más. la imagen da más morbo siempre, pero Que igual no ves nada, está pero con ver la desarrollada imagen radio. del padre yéndose a no sé dónde, ya dices, ahí va el padre, Sí. míralo. Y luego también cómo pongamos la voz, porque la voz también es un canal importantísimo, ¿no? Si estamos permanentemente asustando y diciendo, fíjate, o sea, poniendo la voz de ciertos telediarios sensacionalistas, pues pasaría lo mismo. Correcto. Bueno chicos, muchas gracias. Sergio, Diego y Álvaro. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas Buenas noches. noches.